Llegó la hora de la plantilla rápida. Llegó la hora de la plantilla rápida. Más de 25 periodistas listos para ofrecernos en detalle todo sobre el béisbol, fútbol y baloncesto. Y ahora con ustedes, el periodista Víctor Melo en La Plantilla Radio. Por Pangea Plus. Sumándole a tu vida. La Plantilla Radio. Amigos de Pangea Plus y de Radio Deporte 1590M, iniciamos una nueva edición de La Plantilla Radio, este encuentro semanal entre amigos, en el que 30 periodistas deportivos regados en 11 países compartimos con ustedes las novedades, análisis, datos, debates, entrevistas y mucho más referente al mundo deportivo que tanto nos apasiona. Recuerden que trabajamos para ustedes, como cada martes, el señor Edgar Paredes en la dirección general de PangeaFM.com, la radio del futuro que se escucha hoy. Randy Walls, quien dirige el departamento de producción de la estación. Aymara Betancourt, quien está manejando las cámaras y todo lo que tiene que ver y que ustedes pueden ver de manera simultánea a través de Facebook Live y YouTube. Y quienes transmitimos en vivo desde la cabina de Pangea Plus en Miami, hoy martes 21 de enero, el señor Víctor Bocone y Víctor David Melo. Hoy estamos acá un poco ansiosos, pues Major League Baseball está dando justo en este instante el resultado de la elección al Salón de la Fama. Y hay varias preguntas que están por responderse. ¿Será Derek Jeter el segundo inmortal elegido de forma unánime? ¿Cuánto porcentaje obtendrán esta vez Barry Bonds y Roger Clemens? El venezolano Omar Vizquel sobrepasará el 50%, tal como indican los pronósticos. Y el caso de Bob Abreu, ¿logrará los votos necesarios para seguir en la boleta el año que viene? Bienvenido, Bocone, ¿cómo vives estos minutos? ¿Qué respuesta crees que nos dará Major League Baseball en breves instantes? Así es, Víctor. Bueno, un gran saludo, estar nuevamente aquí en el estudio, tal cual como lo hablamos la semana pasada y dimos ese abreboca. Ya en pocos minutos Major League Baseball hará el anuncio oficial de la clase 2020. Ya de por sí Derek Jeter va a ser uno de los miembros del Salón de la Fama. Estamos a la espera a ver si será de manera unánime y se unirá a Mariano Rivera como los exaltados con el 100% de los votos. Hay que ver también si Larry Walker en su último año puede entrar al Salón de la Fama, y también Curt Schilling. Por ahí se habla de que en este último minuto Barry Bonds y Roger Clemens pueden quedarse fuera en esta elección. Han estado coqueteando con el 75% durante todo el Así es, han coqueteado con el 75%, sí. Han bajado hasta esta mañana. El porcentaje de cada uno de ellos era 74.3, 74.5. Hay que ver cuál será el resultado final. Y bueno, lo que mencionas, Omar Vizquel, esperamos todos que dé un gran salto en esta carrera hacia el Templo del Olimpo y pueda superar el 50% de los votos. Yo creo que Bob Abreu sí va a poder continuar en su senda hacia Cooperstown el año que viene al registrar más del 5%. Creo que lo merece. Tiene sus números, tiene sus estadísticas, pero va a ser un camino bastante arduo para el Comedulce. Hemos estado siguiendo de cerca las boletas que se han hecho públicas en estos meses, y en más del 50%, con más del 50% de las boletas de esos 412 electores que hay este año para el Hall de la Fama, bueno, Omar Vizquel ha estado coqueteando con ese 50% y Bob Abreu se ha mantenido entre 6 y 7. ¿Qué pasa? Que las personas que no hacen pública su boleta son más que todos los periodistas tradicionalistas, que tal vez en este caso no enfoquen tanto su voto en Abreu, pero en el caso de Vizquel sí puede ayudar a que pase ese 50%, que tenga una mejor posición. De hecho, dice el pronóstico que va a estar alrededor de 54, 55%. Sí, bueno, y de hecho tú mencionas esos periodistas tradicionalistas,
y hay que recordar al venezolano Juan Bené, que tiene ese privilegio de votar para los exaltados al Salón de la Fama. Es miembro de la Asociación de Escritores de América, la BBWAA, en sus siglas en inglés, y él dice tal cual que él no le da el voto a Omar Vizquel porque no lo considera un jugador excepcional, que dentro de la generación con que participó Vizquel y con que peleó, estamos hablando de Derek Jeter, de Nomar García Parra y de otros tantos como Cal Ripken, por ejemplo, no sobresalía Omar Vizquel. Sin embargo, Omar Vizquel tiene sus números, tanto a la ofensiva como a la defensiva, que ya a lo largo de este programa iremos desglosando y escuchando los audios de nuestros colegas Fernando Arriaza, Carlos Balmore Rodríguez e Ignacio Serrano. Sí, justamente una de las cosas que quería hablar, porque sin duda, y no quiero que lo conversemos solo como venezolanos que somos, quiero que guardemos un rato el pasaporte en una gaveta, pero yo siento que los amantes del juego, del béisbol como tal, de nuestra generación, vemos en Omar Vizquel a uno de esos peloteros que siempre queremos ver en el terreno, de esos que hacen que valga la pena pagar una entrada para ir al estadio. Como bien lo dices, Víctor, más adelante analizaremos un poco sus estadísticas y sus numeritos, porque bastante argumentos que tiene estadísticamente hablando para entrar, para tener su placa en Cooperstown. Pero antes quiero recordar que hablamos de un pelotero muy especial que se mantuvo activo hasta los 45 años de edad, en una época en que es muy común que sintamos que a los 32, a los 33 años los peloteros comienzan a descender en su rendimiento y están plagados de lesiones y ya comienzan a gritar desde la tribuna que están viejos, que se retiren, que necesitan muletas y todo este tipo de cosas, ¿no? Que siempre escuchamos. Y Vizquel se retiró con una actitud de chamo, de jovencito, parecía un niño jugando en los criollitos, siempre con una sonrisa y una alegría característica que contagiaba a todos los peloteros y a todos los fanáticos y a todo el mundo que tenía alrededor. Y yo esto lo hago amén de todos los engarces de feria que hacían en el infield, aún con 45 años. Y todo esto yo lo resalto porque me parece muy importante esta personalidad afable y amigable de Vizquel en una época en la que nosotros como periodistas hemos sufrido de cerca, lamentablemente, que el béisbol está contaminado de algún tipo de egos de las superestrellas del momento, personas que se sienten superior al resto de la humanidad y que le hacen desplantes groseros a los fanáticos y a la prensa, y que al final tú revisas sus números y sus éxitos y no logran ni la mitad de todo lo que cosechó Omar. Sí, no, es que sin duda alguna Omar Vizquel se retira pues en el 2012 por la puerta grande, aquel encuentro en Canadá, allá en el Rogers Center, cuando él pertenecía a los Azulejos de Toronto, incluso hizo una jugada de feria. Y no solo eso, sino que Vizquel siempre mostró, en comparación al resto de su competencia en el campo corto, unas aptitudes para defender la posición impecables. Recuerdo también que cuando él comienza su trayectoria pues como técnico y llegó a ser parte de los Tigres de Detroit, que incluso se bromeaba que a falta de tantos infielders en el plantel, pues en la plantilla de los Tigres de Detroit, Jim Leyland iba a volver a volver a colocar a Vizquel en la segunda o en el campo corto. O sea, ahí te demuestra que todavía, aún así, con casi 50 años o con 50 años, ya él todavía pudiera incluso jugar. Hemos visto jugadores incluso en la historia de la Major League Baseball que se han desempeñado en algún equipo con más de 45 años. Julio Franco es uno, por poner un ejemplo. Y además que Vizquel siempre fue un joven muy natural. En esa era de los esteroides, estamos hablando de la década de los 90, Vizquel era uno de esos peloteros que siempre mantuvo, digamos, un estereotipo normal. Vamos a compararlo con Barry Bonds. Obviamente son dos tipos de jugadores muy distintos, guardando la distancia, pero tú recuerdas a un Barry Bonds con los Piratas de Pittsburgh y era un flaquito. Sí. Y luego con los Gigantes de San Francisco cambia del cielo a la tierra. Vizquel no, siempre mantuvo ese estereotipo de jugador ágil, de jugador rápido con las manos, y eso fue lo que ha llevado a Vizquel a este sitial ya, bueno, próximo a ser un
un Salón de la Fama, si no es en el 2021, en el 2022, pero yo creo que en estos 2 años que nos vienen, de ahí no pasa Omar Vizquel para acompañar a Luis Aparicio allá en el Templo de los Inmortales. Bueno, Víctor, y como habías dicho, vamos a contar con el análisis de varios colegas. Vamos a escuchar a Carlos Balmores desde Caracas, queremos escuchar su punto de vista y si está de acuerdo con nosotros con respecto a este optimismo que tenemos debido al aumento que ha tenido Vizquel desde que comenzó en el 2017, apareciendo en el 37% de las boletas, con lo que hará hoy, que estará muy probablemente por encima del 50%. Adelante, Carlos, te escuchamos. Estoy cada vez más convencido de que Omar Vizquel va a lograr concitar el apoyo necesario para recibir esa votación de 75% que se requiere para entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. El crecimiento que ha ido experimentando en su caudal de votos, la inclusión de Vizquel en las boletas de personajes de tanta relevancia, de tanto peso, de tanta influencia, como pueden ser cronistas de la talla de Jason Stark, me dan pie para creer que el ascenso de Vizquel va a lograr ir hasta ese límite, hasta esa frontera del 75%. ¿Quién quita que pueda ser el año que viene? No es fácil dar un salto así, porque sería realmente un brinco exponencial que muy pocas veces se ha visto en las votaciones para el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Brincar de un 50, 53, 54% a 75% involucraría un crecimiento de 20% de un año para otro. Pero si no es así, de todas maneras, creo que en la boleta del año que viene él va a tener un crecimiento mayúsculo, sobre todo tomando en cuenta que ya va a encontrar una boleta mucho más despejada, porque la clase siguiente no tiene nombres que ciertamente sean merecedores de la eternidad. De modo pues que si Vizquel el año que viene queda en 66, 67%, por decir algo, si finalmente no entra directo con el 75%, pues va a quedar a las puertas y todavía va a tener tiempo para seguir convenciendo a más votantes, tomando en cuenta que ha recibido el apoyo de gente que es sumamente respetada. Muchas gracias, Carlos Balmore, quien participa en la plantilla radio desde Caracas, Venezuela, pertenece a este grupo de más de 30 periodistas y seguimos a la espera del resultado de la elección de parte de Major League Baseball al Salón de la Fama de Cooperstown. Y bueno, Carlos trajo varias cosas, varios factores interesantes a la mesa. Ya lo veníamos conversando antes de comenzar el programa, Víctor, y es que la boleta del año que viene va a tener sin Jeter, sin Schilling tal vez, sin Larry Walker, va a tener como más espacio para que Vizquel obtenga más votos que lo que logró en este 2020. Sí. Bueno, 2019. Exacto. Totalmente. Ese es un factor bastante importante que comenta ahí Carlos, que el año que viene, si tú te pones a ver la lista de los jugadores que van a participar por primera vez en la boleta, solo Torii Hunter, quizás Mark Buehrle o AJ Burnett son los que podrían, y Tim Hudson, podrían, digamos, alcanzar, ¿no?, un poquito más de los votos posibles. Sin embargo, no están por encima
de unos posibles Roger Clemens, Sí. Barry Bonds, que se queden fuera de esta clase 2020. Yo creo que eso es favorable para Omar Vizquel, para terminar de alcanzar, ¿no? Esa posteridad, esa eternidad y esa placa allá en Cooperstown. También en el 2022 va a haber incluso hasta más chance, poniendo el caso, como lo dice Carlos, que alcance un 60% o más, menos del 75%, para que pueda ya de una vez ingresar al Salón de la Fama. Y hay varias cosas interesantes para ser optimista que puede ser el año 2022, el de Omar Vizquel, ya que he leído, Disculpa por ejemplo, que te interrumpa, sí, ya van a dieron los comenzar porcentajes. van a comenzar el anuncio a través de la señal de MLB Network. Perfecto. Mientras tanto, sigo diciendo que, bueno, el tema de que varios periodistas de renombre, respetables, este año han comenzado a colocar a Vizquel en su planilla, el caso de Rosenthal, el caso de Starks, y bueno, eso va a llamar la atención de sus colegas y van a decir, oye, ¿por qué nosotros no hemos votado por Vizquel? Vamos a ver. Y cuando comiencen a revisar las estadísticas se van a encontrar con numeritos que tal vez habían ignorado en este tiempo o no le habían dado la importancia que nosotros que creemos que tuvo la carrera de Omar Vizquel, quien jugó durante 24 temporadas en las Grandes Ligas. Y ahí están a punto de dar el porcentaje. Vamos a ver. Sí, ya, bueno, Larry Walker. Están anotando exactamente a Larry Walker como el primer miembro de esta clase 2020 para el Salón de la Fama. Recordamos que Larry Walker militó en ese equipo de los Rockies de Colorado cuando Andrés Galarraga estuvo con los Rocosos y formaba parte de ese conjunto que era denominado los Bombarderos de la calle Blake. De verdad que era un zurdo imponente cada vez que se paraba a batear. Recuerdo un capítulo bastante gracioso, estaba yo muy, muy pequeño, viendo un juego de estrellas que estaba lanzando Randy Johnson frente a Larry Walker, y el primer picheo la lanza por encima del receptor que pegó en la red detrás del plato. Larry Walker se cambió de cajón de bateo y se volteó el casco, ¿no? De una manera cómica y bueno, para eso es el juego de estrella, ¿no? Para disfrutarlo, Sí. pero bien merecido, ¿no? En este último año de elección para Larry Walker entrar al Salón de la Fama. Y seguramente ahora Derek Jeter, bueno, todavía no, Derek Jeter, aquí está. Derek Jeter, y no dicen el porcentaje todavía no han lanzado la gran duda el que nos queda porcentaje. todavía es el porcentaje, si es unánime, al igual que lo hizo Mariano Rivera el año pasado. Así es. Derek Jeter, bueno, creo que está de más recordar a este pelotero, prácticamente historia. Sí, el sexto hombre con más hits en las Grandes Ligas. 3.465 hits, imparable. Recuerdo que ese hit número 3.000 fue un cuadrangular ante los Rays de Tampa Bay. Derek Jeter, prácticamente, Víctor, es historia para los Yankees de Nueva York. Ahí los que tengan la oportunidad o los que hayan tenido la oportunidad de pasearse por los pasillos del Yankee Stadium, todo es Jeter. El número 2, de hecho, hace par de años fue exaltado al Salón de la Fama de este equipo y su dorsal, el número 2, fue retirado. Es decir que, bueno, está en el máximo sitial de honores en esta oportunidad Derek Jeter. Bueno, tú tienes por ahí, él ganó 5 anillos de Serie Mundial y tienes por ahí el dato de cuántas veces fue a postemporada. Bueno, fíjate, Además fue el MVP de la Serie Mundial contra los Mets en el 2000. Así es, solamente 2 exaltados en esta clase caramba. 2020. Derek Jeter quedó fuera con 396 votos. Uy, no para fue un unánime. 99.7%. Wow. En su primera elección. Larry Walker, registró 304, 76.6%. Uy, en la rayeta. Y Curt Schilling, Roger Clemens y Barry Bonds se quedaron fuera. Curt Schilling con 70%, Roger Clemens con 61% y Barry Bonds con 60.7%. Omar Vizquel, el nuestro, terminó con 209, 52.6%. Bueno, y a ese 52% debe seguir subiendo porque, por ejemplo, hubo un periodista este año que solo votó por Jeter y venía los 2 años anteriores votando por Vizquel. Ese es un voto que va a recuperar Vizquel en los próximos años también. No sé si tienes el dato actualizado ya con todos los votos en total, pero
cuando conocíamos la mitad de los votos, de las papeletas, ya Vizquel había ganado más de 20 votos, periodistas que no habían votado por él en los años anteriores y que lo hicieron este año. Y también está el caso, por ejemplo, no recuerdo bien si es Eric Núñez, el periodista de lasmayores.com, si no es él, me disculpo, y es un colega que trabaja con él, lo leí en estos días, no agregó el nombre de Omar Vizquel en su papeleta porque escogió a 10, entre los 10 puso a Bob Abreu porque le parecía una total injusticia que Abreu desapareciera de la papeleta luego de su primer año de elección, pero dijo que el año que viene votará por Vizquel, ya que no esté Jiren en la papeleta ni Larry Walker, Vizquel estará en su papeleta. ¿Tienes el porcentaje de Abreu? Sí, quedó en la rayita. 5.5%. Espectacular. Recordemos que con un 5% se mantiene para el próximo año. Importante que resaltar, Víctor y amigos de la plantilla radio, de esta votación. Vizquel termina por debajo de los que ya son favoritos para entrar el año que viene, que son Curt Schilling, Roger Clemens y Barry Bonds. Sin embargo, todavía el fantasma de las esteroides no termina de sacudir a Roger Clemens y Barry Bonds. Scott Rowland, que se ha comparado en estos últimos días mucho con Vizquel, ojo, cuando hablo de comparación es en comparación de votos, termina esta votación de la clase 2020 con 140 votos para un 35.3%. Estamos hablando que Vizquel le sacó más del 20%. Eso es importante. Sí, claro. Y te da digamos, un panorama que el año que viene, cuidado, y si Vizquel puede lograr ese salto al 75%. Aunque sea 75.1%, pero por lo menos lo puede alcanzar. Es impresionante. Y invita al optimismo de todas lo totalmente. Billy Wagner, que ha sido otro de los llamativos en estos últimos años en la boleta, alcanzó 31.7%, 126 votos. Gary Sheffield, 121 votos, 30.5%. Manny Ramírez, con todo eso que 2 veces salió positivo y fue suspendido por el Major League Baseball, 112 votos, 28.2%. Y Sammy Sosa, 55 votos para el 13.9%. Bueno, escuchemos al colega y amigo también Fernando Arriaza, ya una vez que se conoce que Omar Vizquel obtuvo el 52% de los votos para esta clase. Saludos, Fernando, ¿cómo ves este tema, este caso de Vizquel de cara al futuro? Saludos, Víctor David, a ti y a todas las personas que conforman el programa. Un placer estar de nuevo con todos ustedes hoy en este día especial de elección al Salón de la Fama. Muy contento, muy satisfecho por el incremento de Omar Vizquel en su porcentaje, un salto importante. El primer año, hay que recordar, él obtuvo el 37%, el segundo año 42.8%, y este año en su tercero de elegibilidad pues duplica lo que mejoró del primero al segundo año y lo deja muy bien posicionado para ser realmente optimistas. Yo soy optimista a corto plazo, inclusive, Víctor David, yo soy optimista en que el próximo año Vizquel puede dar un gran salto y obtener el 75%. No es fácil, del 54, 55, obtener 20 puntos, un poco más de un solo golpe, no es fácil, no ha ocurrido, pero mira, este año varios dieron saltos porcentuales importantísimos. Larry Walker, Curt Schilling, Scott Rowland, Billy Wagner, todos dieron saltos porcentuales muy elevados. Y tomando en consideración que ya no va a estar Derek Jeter el próximo año, que no va a estar Larry Walker, que no vienen nombres demasiado importantes en la boleta para 2021, Tim Hudson, Torii Hunter, si a Andrew Jones le ha costado tanto, Torii Hunter, que no fue mejor bateador que Andrew Jones, y defensivamente más o menos fueron iguales, incluso creo que Jones fue superior, pues tampoco es un nombre demasiado relevante, como tampoco Merv Burley o Aramis Ramírez. Entonces ninguno de ellos tuvo una mejor carrera que Vizquel, permaneciendo Roger Clemens, Barry Bonds. Pues bueno, seguirán siendo nombres que atraigan, estarán en su penúltimo año de elegibilidad, tal vez la gente lo siga castigando para el último año de elegibilidad, y entonces Vizquel, en medio de una serie de circunstancias, en la próxima boleta
obtenga ese gran salto de calidad e ingrese en su cuarto año de elegibilidad. No es fácil, no quiero ser excesivamente optimista, pero creo que es una oportunidad real, que no es una exageración, no es dejarse llevar por el deseo de ver a otro venezolano siendo inmortalizado después de Luis Aparicio. Entonces, en todo caso, si no es el próximo año, con esta base que ha logrado tan sólida en esta tercera boleta, pues prácticamente uno puede asegurar que Omar Vizquel va a ser un inmortal. Si no es en la próxima boleta, puede ser en la quinta o en la sexta. Hay que mirar un poco en perspectiva a quienes ingresan y entonces mirar cuál es el mejor año posible. Pero ya la base está ahí, ya el crecimiento se viene dando. Hay una matriz de opinión importante. Lo que significa el voto ganado que le dieron Ken Rosenthal, Jason Stark, que son hombres de números, que son hombres sabermétricos, también Tim Kurkjian, que es una mezcla de la vieja escuela y la actual, todos ellos fueron votos ganados. John Morosi, todos estos escritores de béisbol que generan matriz de opinión, le han dado el respaldo a Vizquel, y eso convence a otros que están tal vez escépticos o han preferido poner otros nombres en los primeros años. Entonces estoy realmente optimista, estoy muy satisfecho por este salto de calidad y estoy absolutamente convencido de que Omar Vizquel va a ser un inmortal, más pronto que tarde. Abrazos a todos ustedes, muchos saludos y gracias por permitirme estar de nuevo en el programa. Bueno, muchas gracias, Fernando. Siempre un placer escucharte y conversar de béisbol acá en la Plantilla Radio, con colegas a los que tenemos en tanta estima. Y bueno, la verdad es que Vizquel, hemos hablado de su excelsa defensa, 11 guantes de oro, es la persona que más ha defendido el campo corto, bueno, durante más juegos en la historia de las grandes ligas, también el que tiene más doble play, y no solo eso, sino que si nos vamos al aspecto ofensivo, que tal vez es lo que muchos critican y muchos de las personas que creen que no debería tener su vitrina en el Salón de la Fama, se basan en estos números ofensivos, pero 2.877 hits es una suma nada despreciable. Totalmente. Es que ese ha sido, digamos, el talón de Aquiles para los analistas en cuanto a Vizquel, el tema de la ofensiva, porque si a ver, vamos, ya su defensa, todas sus grandes jugadas de feria, sus 11 guantes de oro y demás, ya eso te dice mucho. Fue el mejor para mí, uno de los mejores, cuidado si no el mejor campo corto defensivo de su generación. Fíjate tú, estamos hablando de un jugador que tuvo 7.676 asistencias, tercero entre los campos cortos. Y si nos vamos a las estadísticas ya sabermétricas, Vizquel es el número 9 en la historia de los jugadores de posición con un defensive WAR, que es el winning about replacement, con 29.5. Hablas de la ofensiva, Víctor, 2.877 hits, tercero entre los campos cortos. Más de 400 robos de base. 404, para ser más exacto, el número 10 en la historia, y 456 dobles, séptimo en la historia de las grandes ligas entre los campos cortos. Y un promedio de 2.72 que tampoco es despreciable. No, para nada. Era un bate quebrado. No, es que siempre, o sea, ese es el tema con Vizquel, que era un jugador oportuno. Que Derek Jeter presentó mejor ofensiva, claro que sí. Que Cal Ripken presentó mejor ofensiva, por supuesto. Pero Vizquel tampoco, como dices tú, era un bate quebrado. Exacto. Era un bateador decente, un bateador oportuno, un jugador que te estafaba almohadillas, un jugador que prácticamente desequilibraba a cualquier picheo, porque incluso también en la fase por bola también era un jugador bastante, digamos, amigable, ¿no? Al tomar estos turnos de calidad, se iba a la almohadilla y bueno, ahí está, pues, 404 robos de base. Bueno, y tal vez muchos desertores dicen que, bueno, que tantos hits es porque Vizquel tuvo más chance porque jugó durante 24 campañas, pero es que, bueno, tuvo que ganarse el puesto. Totalmente. Los equipos de la Grandes Ligas no le regalan dinero a nadie y no tampoco le regalan el cupo en el roster que puede ocupar a alguien que pueda aportar más. Entonces, eso también tiene su relevancia, que Vizquel se haya mantenido activo durante 24 años en el mejor béisbol del mundo. Entonces, estamos hablando de alguien súper especial. Y vamos a contactar en estos momentos a Ignacio Serrano, quien también va a hacer el análisis
con respecto a este resultado de la votación, que bueno, que como ya dijimos, presentó a Omar Vizquel en el 52% de la papeleta, algo muy bueno de cara al futuro. Nacho, te escuchamos. Víctor, un gran abrazo y un placer nuevamente estar presente, ser parte de la plantilla radio. Hay mucha gente que probablemente estará molesta porque Omar Vizquel por tercer año consecutivo no logró el 75% para conseguir su entronización al Salón de la Fama. Y sin embargo, a esa gente hay que darle el ánimo de los contrastes, el ánimo que debe insuflar en todo seguidor de Omar Vizquel y en el propio Omar Vizquel el hecho de que por un lado tiene un ritmo muy superior al que en su momento tuvo Luis Aparicio y por otra parte recordar que el caso de Omar Vizquel no es el de un jugador que ha debido entrar en su primer año de selección. Si Vizquel, además de sus 2.800 y tantos hits y todos sus guantes de oro, sus 400 bases robadas, hubiera rondado sobre 300 con el Madero, hubiera dado más extra bases, o bateando alrededor de 300, hubiera tenido un promedio de envasado, digamos, comparable al de Bob Abreu, allí sí hubiera sido un imperdible de su primer o segundo año de selección, porque habría sido comparable con Barry Larkin, alguien que tuvo una ofensiva bastante por arriba de la de Omar y una defensa un poco por debajo, tomando en consideración de que también fue guante de oro, pero no con la regularidad ni en el largo término en que lo fue Vizquel. Pero en todo caso, yo aplaudo lo que está sucediendo con Vizquel. Lograr el 50% de los votos en su tercer año de elección, con las características que él tuvo como pelotero, es decir, básicamente un jugador defensivo que aportó a la ofensiva desde el octavo o noveno turno de la alineación normalmente, y ya superar esa cantidad, para mí, habla muy bien de lo que puede ser el futuro inmediato de Vizquel y las próximas elecciones. Y lo digo porque comparando con Luis Aparicio, que también fue un pelotero de esas características, con un poquitín más de proyección ofensiva para su tiempo, porque bueno, fue 9 veces consecutivas líder en bases robadas de la Liga Americana, ¿no? Pero en promedio de bateo y otros aspectos ofensivos estuvo igual o por debajo en los numeritos que Omar Vizquel. Claro que en otro tiempo, cuando se bateaba menos, ojo. En todo caso, Aparicio no superó la cifra que actualmente ha logrado Vizquel hasta su cuarto año de votación. Aparicio todavía estaba en el rango del 30 y tantos por ciento después de 3 años y debió esperar 6 elecciones hasta por fin conseguir en 1984 su entronización. Así que lo de Omar Vizquel es muy bueno porque hay una progresión que va del rango del 30% al 40% y ahora por sobre el 50%, lo cual nos habla, sobre todo con nuevos votantes que se le han ido agregando, que son nombres de mucho peso como Jason Stark, como Ken Rosenthal, incluso Joe Posnanski, que ya dejó entrever que en el futuro quizás se incline a favor de Vizquel con una planilla menos llena que la de ahora, con menos jugadores de la era de los esteroides presionando, debería al final Vizquel conseguir su boleto al Salón de la Fama. Yo creo que va en camino a eso. Bueno, muchas gracias, Nacho. Interesante lo que hace al comparar lo logrado en las primeras votaciones de Luis Aparicio. Y bueno, claramente invita a ser optimista de cara al futuro. Vamos a escuchar esta canción que se llama Hall of Fame y enseguida regresamos con más de la plantilla radio y una grata sorpresa para todas las personas que nos escuchan a través de Pangea Plus y Radio Deporte 1590.
Amigos de la Plantilla Radio, tenemos en línea al muchacho de la película, el protagonista de hoy, Omar Vizquel. Saludos, Omar, ¿cómo estás? Te saluda Víctor Melo y Víctor Bocone. ¿Cómo están, mis amigos? Bueno, muy contento por lo que estoy viendo ahorita ante la pantalla. Estoy muy satisfecho de la votación y, bueno, sorpresivamente me colé por arriba del 50%, que es muy bueno. Ya parece que Cooperstown no está tan lejos, ¿no? Como parecía hace 3 años. Bueno, uno nunca sabe. Yo no sé si después de que pasa el 50 puedes bajar nuevamente, se puede cambiar un poco la votación, pero eso es una buena indicación de que vamos en un buen camino. Saludos, Omar, te habla Víctor Bocone. Bueno, ya obviamente siempre ha sido tu carrera comparada con Luis Aparicio y ahora aún más con las votaciones obtenidas en cada uno de los años que han estado en la papeleta. Este es tu tercer año, ya hablamos de un 52.6% y un panorama bastante claro porque digamos que ya el año que viene varios nombres ya no van a estar en la boleta, como es el caso de Derek Jeter, de Larry Walker, que jugaron pues en tu generación, y aparentemente ya el camino se comienza a aclarar. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué vibra sientes en este momento al ver que el año que viene, quizás 2021, máximo 2022, pudieras estar ahí en ese podium dando tu discurso y siendo el segundo venezolano en el Salón de la Fama? Bueno, yo no diría que las cosas se están poniendo más fáciles. Yo diría que van a entrar nuevos jugadores del año que viene que van a tener mucho chance también, y todos los años hay mucha competencia. Uno nunca sabe en qué renglón uno puede caer, si van a haber muchos peloteros que van a tener la oportunidad, si no van a haber muchos, pero lo que sí es claro es que hay un aumento de alrededor del 9%, que es muy bueno, y eso no se logra tan fácil. Ahorita estoy viendo lo de Larry Walker, que fue el segundo participante pues, que entró en el Hall de la Fama, y él apenas tuvo el 15% el año pasado y tuvo un incremento de casi el 60 y pico por ciento. O sea que hay diferentes criterios de cómo votar. Estoy muy contento y muy satisfecho por lo que pasó este año, y ojalá que podamos seguir subiendo los votos poco a poco. Omar, antes de seguir conversando de tu caso, Derek Jeter consiguió estadísticas increíbles y unos logros espectaculares, pero no fue unánime. ¿Eso te sorprendió? Sí, claro. Yo creo que fue un solo votante que no que puso el no a Derek Jeter. Yo no sé, a ese señor o señora lo irán a acribillar mañana, porque el primer voto que tú tienes que poner en esa papeleta es Derek Jeter, sin duda. Yo creo que no hay ningún ser humano que le guste el béisbol, que haya visto el béisbol, que analice el béisbol y no pueda votar por Derek. Es un tipo que lo hizo todo en el béisbol, además de su personalidad tan carismático que era, toda la jugada, en los momentos mágicos, el equipo en que estaba, todo, pues lo que rodea a Derek Jeter era éxito, era ganar, y yo creo que es increíble que no hayan votado por él. Omar, con respecto a este incremento progresivo del porcentaje de votos que tú has logrado en estos primeros 3 años de votación, fíjate que este año más periodistas que no habían votado por ti en las clases 2018, 2019 del Salón de la Fama, ahora sí tienen tu voto en esas papeletas. Y estamos hablando de periodistas de renombre y sobre todo muy analíticos, que eso es lo importante, que hoy en día el béisbol ha cambiado muchísimo, incluso tú lo has visto pues de primera mano siendo técnico en las menores, que periodistas que abrazan esa analítica, esos números sabermétricos, ahora sí te están dando ese apoyo, ese espaldarazo con su voto, y bueno, digamos que la tendencia es positiva. Sí, hay algunos analíticos que esperan, aunque sea un par de años, para darte el voto, porque lógicamente no consideran que tú eres un pelotero que puedes entrar al Salón de la Fama en el primero, en la segunda votación. Otra cosa que puede ayudar mucho es que peloteros que tienen ese asterisco por lo del asteroide y todo eso, puede haber un cambio también allí en esas votaciones, y puede que exista
un hueco que tienes que llenar con otro pelotero de darle el voto, y eso a lo mejor me benefició mucho este año. Y bueno, muy contento, como te digo, sorpresivamente, porque yo no creía que iba a llegar al 52%, sin embargo, fue así. Bueno, Omar, jugaste durante 4 décadas distintas y la manera como se vive el juego de pelota en estos momentos ha cambiado mucho a como se vivía en 1989 cuando debutaste con los Marineros. ¿Crees que eso juega a favor o en contra de tu candidatura? Y lo digo porque antes de la aparición de jugadores como Jeter y como Alex Rodríguez, no era tan común ver a campocortos que tuvieran un desempeño ofensivo tan notable. Yo creo que eso me beneficia. Lo que me ayudó a mí mucho es que yo jugué por mucho tiempo, y eso es considerado también. Cuando tú juegas 24 temporadas y acumulas muchos números, de una manera u otra, el hecho de ser un campo corto y que jugaste por mucho tiempo una posición tan difícil, puede influir mucho en esa votación. Eso es algo muy positivo. Omar, ¿cómo vives, ya hablando en lo que es la parte del entorno social, familiar, con tu esposa, tu familia? ¿Cómo vives, o cómo has vivido, mejor dicho, cada año en estos últimos 3 años, este momento? Desde que comenzó a salir tu nombre en la papeleta del Salón de la Fama hasta el día de hoy, que se dio a conocer la clase de 2020. Mira, si supiera que hoy estamos hablando de que el 22 de enero, es el primer día que me he sentado al frente del televisor, el 21, perdón, me he sentado en el televisor a ver una votación del Hall de la Fama. Lógicamente los primeros 2 años yo sabía que estaba en la papeleta, pero no estaba preocupado de cuánto iba a tener, que si iba a estar, que si no lo iba a estar. No le había prestado tanta atención. Sí, leí muchos comentarios interesantes de las oportunidades, de los chances, pero nunca me había sentado así a analizar, a escuchar cada uno de los periodistas que están en la mesa hablando de los números y todas esas cosas. Me parece muy interesante, inclusive tuve que pagar el paquete de Major League Baseball de televisión porque no lo tenía. Okay. No lo tenía en realidad. Y bueno, me ha causado sensación de ver a todos los peloteros que han salido, cómo han cambiado durante los años. Ahorita le están haciendo una entrevista a Derek Jeter y se ve flaquito. O sea, completamente diferente a como la imagen que uno lo tenía como pelotero, y me parece fantástico. Es fantástico ver los peloteros que han durado 10 años en papeleta y todavía no han tenido la oportunidad de entrar o de salir, hablando de los chances que tienen. Y bueno, me imagino que el año que viene haré lo mismo, pero ya voy a tener el paquete de Major League Baseball para ver más. Fíjate que, bueno, obviamente ya nos das un panorama de la emoción que estás comenzando a sentir haciendo un ejercicio mental, Omar. Bueno, tú siempre te has caracterizado por ser jocoso y tener un atuendo, una vestimenta bastante colorida. ¿Te imaginas ese momento, tú subiendo al podio a recibir la placa? Sobre todo, ¿qué atuendo te pondrías? Esa sí es una buena pregunta, ¿vale? La verdad que tengo tantas bromas raras en ese closet. ¿Qué me voy a poner ese día? Eso lo tendré que chequear con la familia, a ver si en realidad me voy con algo de color, o me voy con algo casual, algo que no es mi personalidad. Claro. Pero eso hay que discutirlo familiarmente. Oye, Omar, y Bob Abreu, ¿qué mensaje tienes para él en estos momentos? Sí superó el 5%, va a estar en las papeletas otra vez el año que viene. ¿Desde cuándo no hablas con él? ¿Qué mensaje tienes para él? Bueno, muy contento de que por lo menos tuvo el 5.5%. Estoy leyendo ahorita que sacó y que va a estar todavía en las papeletas otro año más que hablar con el Bobby. A lo mejor el caso del Bobby sea más o menos parecido al mío, en la cual poco a poco vaya subiendo escalones y se pueda colar un año de esto, porque muy contento tenerlo allí y bueno, que se sume a la lista, obviamente. Omar, 2 preguntas ya para finalizar esta grata conversación. Muchos periodistas analizan tus números tal cual como tú nos los has dicho. Haciendo un recuento pues de tus 24 años de carrera, para ti, ¿cuál fue
el número o los numeritos más difíciles de imponer ofensivamente? Y a su vez, para ti, ¿cuál fue la estadística más difícil de lograr con el guante? Bueno, con el guante no creo que hubo estadística difícil. Eso fue algo que a mí me nacía y lo hacía con facilidad. Mi gran duda siempre había sido la ofensiva, el bateo. Como tú lo sabes, yo no empecé bateando a la zurda. En las grandes ligas fue que yo más o menos empecé a desarrollar mi bateo y yo creía que me iban a botar al tercer año porque estaba bateando 2.25. Yo apenas empecé a batear a la zurda un año antes de llegar a Grandes Ligas y eso fue un movimiento que yo algunas veces dudé y decía, wow, como que es un poquito tarde para empezar a batear a la zurda. Y eso a lo mejor no me iba a beneficiar. Sin embargo, me fue muy bien. Los Marineros de Seattle me dieron el chance y me dijeron, no te preocupes, nosotros sabemos que tú no eres un bateador zurdo ahorita, que estás aprendiendo, solamente concéntrate en tu defensa, y eso me dio mucho más confianza a mí para quedarme en las Grandes Ligas. Y lógicamente, después de ver a todos esos campocortos, Miguel Tejada, Norma García Parra, Alex Rodríguez, dando jonrones, y yo lo que daba eran 2 y 3 jonrones por año, yo sabía que iba a ser muy difícil colarme en Juego de Estrellas y toda esta cosa, que es algo que es importante también. Claro. Para construir en tu resumen, para entrar o para lucir en un futuro. Yo sé que iba a ser difícil. Sin embargo, mira, me convertí en un bateador de línea. Fui capaz de dar más de 2.800 hits en las Grandes Ligas con un bate cambur al principio de mi carrera, en mis primeros 5 años, que yo no sabía en realidad lo que estaba haciendo. Sin embargo, después fue que yo empecé a convertirme en un buen bateador. ¿Cuál de esos hits recuerdas con más cariño? ¿El primero? No, yo creo que el hit número 1000, después de que yo di el hit número 1000, yo dije, wow, increíble, que yo tengo 1000 hits en las Grandes Ligas. Y de ahí en adelante agarré más confianza, me sentía mucho mejor con un bate en la mano. Y era increíble porque yo estaba bateando segundo en un line-up que estaba lleno de peloteros que podían batear 300 y yo era como el chiquitico que tocaba la bola, movía la bola para el otro lado, aprovechaban la habilidad con el bate para mover a los corredores y bueno, eso me ayudó bastante. Bueno, Omar, muchas gracias por atendernos de parte de todos los integrantes de la plantilla radio. Te agradecemos por brindarnos estos minutos en estos momentos tan importante que me imagino que estás allí disfrutando en familia y bueno, estaremos muy pendientes de tu trabajo en los Toros de Tijuana y si pasa por Miami en algún momento esperamos tenerte acá en el estudio. Gracias, hermano, gracias por esa oportunidad de hablarle al público y muy contento por la votación. Un abrazo, Omar, saludos y bueno, mucho éxito con los Toros de Tijuana. Gracias. Debate. Datos, contenido, cobertura, 60 minutos cargados con toda la información sobre béisbol, fútbol y baloncesto. Todo eso y más es La Plantilla Radio. Contacto en directo desde Colombia, Argentina, Chile, España, Ecuador, México, Venezuela y Estados Unidos. La Plantilla Radio, con el periodista Víctor Melo, encabezando un grupo de más de 25 reconocidos cronistas. La Plantilla Radio, los martes desde las 6 de la tarde, solo por Pangea Plus, sumándole a tu vida. La Plantilla Radio. Bien, amigos, y después de conversar con Omar Vizquel, antes de cerrar el programa, vamos a analizar un poco el caso de Bob Abreu, quien va a estar otra vez en la papeleta el año que viene. También conversamos de esto con nuestro colega Ignacio Serrano. Vamos a escuchar el análisis que hace al respecto. Lo de Bob Abreu me parece muy positivo, me entusiasma, primero por el hecho de que únicamente 3 venezolanos habían conseguido mantenerse en una planilla de votación más allá del primer año de elección. Así que ya estamos hablando de un gran logro, porque esos 3 son Luis Aparicio, que terminó con una placa en Cooperstown, Omar Vizquel, que parece acercarse cada año un poco más a esa meta, lleva de hecho, reitero, mejor paso que el propio Aparicio en su momento, y el otro fue David Concepción, que estuvo
los 15 años de elegibilidad que entonces existía en la papeleta de los cronistas, de los periodistas, y luego estuvo a un par de votos solamente, fue solo eso lo que le faltó para lograr su entronización a través del Comité de Veteranos. No se descarta que vuelva a estar en alguna oportunidad otra vez a través de ese mecanismo sometido a consideración. Así que Bob Abreu haya logrado despertar justo por arriba del mínimo, pero suficiente intención como para mantenerse en la papeleta, me parece un gran logro, sobre todo porque va en los próximos años a mantenerse el debate, porque es un caso que para mí se parece mucho al de Tim Raines, por ejemplo, y que está por arriba del de Harold Baines, y ambos ya están en el Salón de la Fama, y ambos generaron mucho debate en su momento, como espero que ocurra ahora que Bob Abreu ha logrado pasar este primer corte. Bueno, muchas gracias, Nacho, que al igual que Valmore y Fernando Arriaza están en plena cobertura de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y hoy toca viajar de Barquisimeto a Puerto La Cruz, e hicieron su aporte de la plantilla radio de manera amigable como siempre. Así es, bueno, bastante claro lo que dice Nacho ahí sobre Bob Abreu. Desde un principio se hablaba de Bob Abreu comparándolo con Vladimir Guerrero. Recordemos que ya Vladimir Guerrero el año pasado fue exaltado al Salón de la Fama, y en esta oportunidad pues Bob Abreu pudo alcanzar al menos el 5%, 5.5, para mantenerse otro año más. Sin duda va a ser un camino bastante arduo para el Comedulce. Lo comparo mucho con David Concepción, que incluso los 10 años que tuvo en la papeleta para el Salón de la Fama no pudo lograr esa exaltación. Bob Abreu creo que... Pero uno pensaba que ahora tantos periodistas que siguen las estadísticas sabermétricas, eso podía ayudar de alguna manera a que Abreu no estuviera tan cerca de desaparecer de la papeleta en su primer año. Sí, sin embargo, no ocurrió. No ocurrió. De hecho, lo importante es que se mantiene. Sí. Porque muchos pensaban en el momento en que Galarraga estuvo en esa papeleta, sí, que iba a alcanzar más del 5%. Sí. O Santana también. Y Santana también. Lo que pasa es que con Santana fue la manera en como él dejó de jugar por el tema de las lesiones, y después es que se retira oficialmente, según sus propias declaraciones, cuando lo exaltan en el Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota. En el caso de Galarraga apenas sacó 3.9, si mal no recuerdo, cuando todo el mundo pensaba que iba a alcanzar más del 5%, siendo uno de los grandes sluggers de Venezuela con 399 cuadrangulares, pero no fue así. Caso Abreu es distinto, un jugador que fue 30-30 2 veces, y estuvo en juegos de estrella, y además logró varios números. Sin embargo, no tuvo premios individuales. Yo creo que eso es lo que, digamos, le quita. Atenta contra sus exactamente, posibilidades. Atenta contra sus posibilidades. Esa es la expresión adecuada. Va a ser arduo. Yo en lo particular no creo que a la larga Abreu pueda tener una placa en Cooperstown. Espero equivocarme. Sí. Pero bueno, ya será cuestión de los años, ver si de aquí a 9 años pueda lograr ese 75%. Bueno, Víctor, y tenemos que despedirnos, pero bueno, recordamos que el Salón de la Fama de Cooperstown tiene a 2 nuevos integrantes, el señor Derek Jeter y Larry Walker. Así es, dos de los grandes peloteros de esa mitad de década de los años 90. Derek Jeter, el campo corto con más temporadas, con 200 o más imparables, con 8 para ser exacto, como tú lo dijiste, 3.465 hits en su trayectoria, más de 20 temporadas con los Yankees de Nueva York, Salón de la Fama de los Yankees de Nueva York, y una leyenda. Sí, Larry Walker, el liderazgo, la entrega que hace el juego, por eso es que tanta gente le tiene tanto respeto. Totalmente. Larry Walker, justicia divina, finalmente uno de los bombarderos de la calle Blake, está ahora en Cooperstown, y bueno, muy meritorio. Ya el año que viene estaremos por esta fecha ya analizando la próxima clase 2021, que quién sabe si estaremos allá mismo en julio del 2021 para ver cómo Omar Vizquel se consagra como el segundo venezolano. Y ver cómo se vistió. Y exactamente, ver qué atuendo va a utilizar.
Bueno, amigos de la plantilla radio de Pangea FM y de Radio Deporte 1590, llegó la hora de decir hasta luego. Regresaremos con ustedes a través de la misma vía la semana que viene a las 6 de la tarde hora de Miami y a las 7 de la noche hora de Venezuela. Hasta luego.